Tenemos buenas noticias, Activision finalmente va a quitar el AK-117 del registro de contenedores. Así es amigos, si aún no la consigues apúrate porque pronto será reemplazada por otra mítica gratis. Hoy te traigo toda la información y cuántos fragmentos universales necesitas para la nueva arma. También hablaremos de la SO-14 mítica con su inspección, su mirilla y efecto de baja. Nueva caja fuerte, evento navideño y descuento en arma mítica. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora sí la cosa se puso buena y es que estamos viviendo los últimos momentos de la AK-117 mítica antes de que sea reemplazada por una nueva arma. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, de verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí mis estimados, pasemos con la información del día de hoy. Antes de hablar de la AK-117 te quiero comentar rápidamente de un evento navideño que podría estar llegando para la versión global con recompensas. Este evento está programado que llegue en la versión china el día 19, pero según información a la global podría llegar aunque no tenemos la fecha exacta de cuándo sería. El evento es humilde pero como estás viendo incluye un personaje con temática de Navidad y también tenemos un arma de categoría épica que en este caso sería la XM4. De momento no sabemos en qué consistirá este evento, pero tampoco creo que sea un evento tan difícil porque realmente las recompensas son buenas pero no impresionantes. Ahora sí hablemos de lo que realmente nos interesa, el AK-117 mítica y su gran despedida. Nos acompañó un año completito, la verdad Activision se lució con esa recompensa ya que es buenísima en Battle Royale, así que amigos todos comentando F por la 117. Si aún no la consigues te pediré que te apures porque amigos esto se va a acabar. ¿Cuánto falta? Te estarás preguntando. Una temporada, para ser exactos queda un mes. Al entrar al registro de contenedores nos aparece este mensaje: amigo, el AK-117 se va a eliminar de esta temporada en 30 días. También nos dice que cuando esto ocurra, el arma no estará disponible en los contenedores actuales. Eso significa que ya no se podrá conseguir. Claro que se podrá conseguir, pero primero deberás conseguir la nueva arma y después el AK-117. Más o menos toma 3 meses para conseguir una arma mítica de contenedores. Yo lo hice en menos tiempo, pero el estimado promedio es de 3 meses. Eso quiere decir que si te faltan 10 fragmentos, deberás esperar 3 meses conseguir la nueva mítica y después conseguir esos 10 que te faltan. La fecha exacta para que el arma sea reemplazada por otra mítica es el 16 de enero, pero en la global siempre llega un día antes, sería el 15, más o menos a las 6 de la tarde, hora México. Ahora bien, ¿cuántos fragmentos va a pedir esta nueva arma mítica? Porque claro, es diferente, quizás sea mucho más guapa y seguramente tienes esa duda, ¿cuántos te van a ocupar? Lo más lógico es que nos pidan 500 fragmentos, pero recuerda que también tenemos fragmentos universales y estos van a servir para la nueva arma mítica. Por un fragmento universal podremos conseguir un fragmento mítico nuevo, pero solamente con un límite de 30 y luego para comprar otros 30 ocuparemos 2 fragmentos universales. Luego los demás fragmentos míticos costarán 3 fragmentos universales, pero aquí hay un problema. Yo por ejemplo tengo 755, no sabemos si será ilimitado. Las legendarias nos dejan comprar 100 fragmentos de golpe, lo más seguro que esta mítica también tenga un límite, pero no sabemos cuál es su límite. Por el momento tampoco sabemos cuál es la nueva arma mítica, no tenemos conciencia de cuál puede ser, pero amigo, faltan 30 días. En cualquier momento lo sabremos, así que te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones porque cuando salga te lo voy a compartir de inmediato. Los contenedores tendrán un cambio brutal, yo se los dije desde antes, por algo que la interfaz había cambiado y es que recuerden que también el camuflaje que es como de fuego se va a ir. Yo tengo una teoría y ojo, solamente es una teoría, ya me dirán ustedes si es válida o no es válida y yo pienso que la nueva mítica podría ser el ASM-10 que se filtró que según llegaría como Legacy. Espero equivocarme, que la nueva mítica sea un arma muy brutal, si es un sniper mejor o una escopeta, imagínense amigos, una escopeta mítica. Dejen en los comentarios qué arma les gustaría que fuera esta nueva arma mítica. Actualmente se está llevando a cabo el evento de votaciones de armas míticas en un nuevo sistema de eliminaciones y ya sabemos que el arma que gane es la que va a regresar, pero en la versión de Garena esta arma que llegue estará regresando con un 50% de descuento. Este descuento evidentemente no está confirmado que llegue también a la versión global, de hecho la información no dice que llegará con descuento, pero se los comento por una sola cosa. Recuerden que el evento de Code Points dobles está activo y ojo, no es para recomendar que recarguen, por supuesto que no, pero si vas a hacerlo y ya tenías planeado, pues creo que viene mejor. Esto lo comento porque por ejemplo la Vargos llegó con descuento y ahora con el Code Points doble sale mucho más económico, pero evidentemente la Vargos está muy fea, o al menos es lo que yo pienso, no me gustó.
La que sí me gustó fue la nueva arma mítica SO14, que es la arma mítica de la temporada. De hecho, los de Activision ya lo anunciaron dentro del juego, que va a llegar, no sé si mañana jueves o ya sería el viernes. La verdad es que el arma está brutal, tiene un toque así como de fuego infernal, pero todo metálico. Y amigos, acuérdense que esta arma de por sí en su arma base está demasiado rota, pega bastante fuerte. Aquí podemos ver la recarga, la verdad la animación está muy buena, aunque el concepto no me termina de convencer del todo. La animación de baja sí me ha gustado, son como cuchillas que cortan a tu enemigo y la verdad está decente. Lo que sí me gustó sin duda es el diseño, está impresionante, está completamente hecha esta arma de pura cuchilla metálica y aquí puedes ver a detalle cómo es que se abren. Aquí podrás ver un poco más del diseño de la inspección y mira esta locura amigo, mira esta locura, es que la verdad a mí esto se me hace bastante guapo. ¿Qué te cuesta Activision? ¿Qué te cuesta poner algo así en contenedores? No hombre, imagínense que ponga algo así por el estilo, pero bueno, sabemos perfectamente que esto no va a pasar, esto lo hacen porque tienen que vender. La mirilla se parece mucho al del FFAR1, pero esto no es algo negativo, por supuesto que no, al contrario es positivo porque la mira es súper cómoda y sobre todo lo más importante, muy limpia. Cuando lo mejoras al nivel máximo, que sería el nivel 5, se parece todavía mucho más, aunque eso sí, habrá que pagar mucho más hot points, es prácticamente lo doble, un poco más de lo doble para mejorarlo al máximo. Personalmente siento que no merece la pena mejorarla, ya que como vimos, la mira del nivel 1, que es un poco más cuadrada, ya bajó ya, se ve perfectamente y sobre todo el diseño no cambia mucho, se le agregan un par de efectos y ya está. Al votar en el evento de votaciones nos van a dar cajas fuertes y mucha gente me estuvo preguntando si esas cajas volverán o llegarán de forma normal en la tienda para poder conseguirse porque a muchos les gustó la BP50. Lo más seguro es que si lleguen porque ya hemos visto antes que cuando salen cajas así de 1, de 3, de 5 o 10 máximo luego terminan llegando también en la sección de la tienda. Lamentablemente no lo puedo confirmar y tampoco te puedo decir cuándo es que llegaría, pero normalmente suelen llegar esas cajas que vienen así en eventos y demás al final de la temporada y casi nunca al inicio. Con esta información puedes ir guardando tus boletos o simplemente tus hot points si es que quieres tirarle a esta cajita. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, la información les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todo esto. Algún novato va a preguntar, ¿me van a quitar la 117 de mi inventario? No amigo, no te la van a quitar, se te va a quedar, solamente la van a reemplazar del registro de contenedores para conseguirlo. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.